Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. ¿Cómo es la Fórmula 1? Por eso amamos tanto este mundillo. Cuando crees que todo está tranquilo, que todo está visto para sentencia, te mete un giro de guión que lo pone absolutamente todo patas arriba. Ni la mejor telenovela del mundo, ni La Rosa de Guadalupe se atreve a tanto. Eso ha ocurrido tras el Gran Premio de Las Vegas, porque ambos McLarens, ahí estaréis viendo el documento de la FIA, han sido descalificados de la carrera, ya que el estamento, en sus investigaciones posteriores, ha detectado en ambos MCL39 un desgaste fuera de los límites permitidos del reglamento en la plancha, en el suelo, la cual ha tenido una gran polémica. Ya hicimos un vídeo al respecto en los últimos días que se traslada aquí. Un error burdo e histórico operativo de los de Woking que mete de nuevo a Max Verstappen en la batalla. Añadido a esto, ahora voy a dejaros con el resumen que ya tenía preparado, tal y como viví la carrera antes de que saltara esta bomba. Y después tendréis un vídeo exclusivo con todos los detalles de lo ocurrido y reacciones en este auténtico terremoto para el Mundial 2025 a falta de solo 2 grandes premios para el final. Termina aquí la antepenúltima cita de esta temporada 2025 con la carrera del Gran Premio de Las Vegas, que ha tenido más espectáculo en la parafernalia de alrededor que en la propia pista. A diferencia de sus anteriores ediciones, hoy hemos tenido unas 50 vueltas demasiado monótonas, con dificultad para seguirse de cerca, evidenciando el fracaso de esta generación de monoplazas, sin caos, safety cars que agitaran la coctelera en un momento dado y sin variedad estratégica que le diera vidilla. Los neumáticos han sido auténticos pedrolos, especialmente los duros, con los que varios pilotos han hecho prácticamente toda la carrera y aún así marcaban un ritmo descomunal en las últimas vueltas. Vamos, que quedaba goma para hacer si querían el Gran Premio de Qatar y el de Abu Dhabi. Tremendo. Sin embargo, es determinante para este Mundial 2025, tanto el de pilotos como el de constructores, que se encamina no solo en su liderato, sino también en el resto de posiciones. Una cita donde Max Verstappen completó su parte de trabajo en una racha descomunal desde el Gran Premio de los Países Bajos. 8 grandes premios consecutivos en el podio, de los cuales ha ganado 4. Si hubiera comenzado antes la reacción de Red Bull, otro gallo cantaría, eso está claro. Sexta victoria de esta temporada 2025, otra además ciertamente plácida, la ganó en la salida donde intimidó a Norris hasta que cometió un error el inglés que le abrió la puerta de un liderato que no cedió a pesar de los intentos de acercamiento de Lando y Russell. Gestión de neumáticos impoluta, alargando el primer stint más que el resto sin degradar en exceso. La parada de Red Bull no fue brillante, pero sí suficiente, y rematando con una vuelta rápida en la última vuelta, mandando un claro mensaje de superioridad. El problema es que tras Brasil no dependía ya enteramente del mismo y no todos los astros se alinearon al paso por línea de meta, quedando el mundial ya como un milagro. Tsunoda salió desde el pit lane al cambiar la unidad de potencia y romper el parque cerrado, casi mejor ya que se evitó la escabechina de la salida, pero su ritmo y gestión de neumáticos, tráfico, fueron atroces, ascendiendo solo hasta un triste 14º lugar, haciendo un contraste muy duro con su compañero y a la espera de conocer su destino, que parece visto, esto sí, para sentencia. McLaren hoy se va de Las Vegas con sensaciones mixtas, día grande para el Mundial de Pilotos en el garaje de Norris, pero con la espinita clavada de lo que podía haber sido y con un control de daños pobre, que casi les da el susto de sus vidas. Lando trató de achantar a Max en la salida cerrándole, pero a su juego no le puedes hacer daño al holandés y se lo hizo a sí mismo, pasándose de frenada y perdiendo 2 posiciones, con un error que recuerda los momentos oscuros del inglés este año. Ahí sentencia sus opciones de victoria y toca limitar daño, sacar la calculadora pensando en el Mundial. Aún así, era un segundo, tercer puesto, un gran resultado para sus aspiraciones, para ese objetivo final. Y con un ritmo sólido, muy constante, gestión de neumáticos impecable con esos pedrolos Pirelli y un adelantamiento limpio a Russell para recuperar la segunda posición, logró. Y es cuando escuchamos una radio de McLaren que denota su inexperiencia. Era momento de gestionar y llevar el coche al garaje, pero le instaron a tirar para atacar a Max.
no lo consiguió y casi destruye al inglés, ya que se sorprendieron por el desgaste de la plancha de madera del suelo, encendiendo las luces de alarma en el muro. En las últimas vueltas tuvo que perder 15 segundos con Max haciendo lead and coast, siendo engullido casi por Russell y poniendo tensión en una investigación de la FIA posterior que veremos cómo termina, porque la cagada puede ser histórica. Sin tenerlo todo bajo control, ¿dónde vas con esa orden? Que te estás jugando un mundial, que tú tienes la sartén por el mango. Lo único que queda ya es gestionar. Ni individual ni operativamente fueron brillantes, pero sí consiguen un resultado efectivo para el mundial, ya que los problemas en el otro garaje continúan. Lawson se llevó puesto en la salida a Piastri y es indignante, más después de la sanción al propio Oscar en Brasil, que se haya ido de rositas el neozelandés por un error clamoroso. La FIA, siendo la FIA, merecía una sanción de mínimo 5 segundos e incluso yo me atrevo a decir que de 10 segundos clara. A partir de ahí tuvo que recuperarse a contracorriente al caer al séptimo en un tráfico que era competitivo y al que no se pudo quitar de encima fácilmente. Es algo recurrente, le cuesta muchísimo rodar en tráfico al piloto australiano. La estrategia ayudó hoy sí a superar a Leclerc, pero con un ritmo que tampoco fue excesivamente brillante, y ese contratiempo inicial imposibilitaron su cabalgada más allá, alcanzar el podio para cruzar la línea de meta cuarto B, y ya lo da casi por hecho como el mundial se escapa. Proseguimos, y es que este fin de semana, por problemas, errores, Mercedes no ha podido maximizar oportunidades. Russell volvió al podio tras superar a Norris en la salida y tratar de presionar sin éxito a Verstappen. Se metió a boxes pronto, temprano, para protegerse del potencial ataque papaya que se le venía encima y de paso intentar sorprender a Max, a Red Bull. Objetivo cumplido a medias, mantuvo el segundo puesto y salió muy cerca del holandés, pero en el intento de mantenerse entrar en su rango de DRS destrozó sus gomas duras, condicionando el resto del stint y por ende de su carrera. A partir de ahí tuvo que dejar pasos y no poner demasiada resistencia a Norris y limitarse a gestionar hasta la bandera a cuadros. Además volvió a reportar problemas en la dirección, lo que afectó a su comodidad con el W16, aunque fue suficiente para asegurar el tercer lugar. Antonelli, en cambio, salió de caza a la épica después de una clasificación decepcionante que no era reflejo de su verdadero potencial. Evitó el lío de la salida y se aprovechó del virtual safety car inicial para parar, montar duros y jugársela a ir hasta el final, metiéndole casi 50 vueltas a esas gomas sin ningún problema. Se fue abriendo paso en medio de la parrilla con muchísima efectividad, mientras gestionaba con una maestría maravillosa, tanto que en los últimos giros todavía tenía fuerza suficiente como para defenderse e incluso alejarse del grupillo de Piastri y Leclerc. Estamos hablando de un McLaren, de un Ferrari, no de coches de la zona media, dejando claro el ritmo, el potencial que tenía. Una lástima esos 5 segundos que le han metido de sanción por moverse en el cajón de salida con el W16 mientras se encendían los semáforos, que le hicieron caer al quinto lugar. Un tercero y quinto es un gran resultado para Mercedes, pero podría haber sido incluso mejor si todo se hubiera optimizado, porque el potencial estaba ahí. Ferrari vuelve a dejarnos un sabor amargo en su recuperación del bochorno de ayer. Charles, como reconocía, después de la carrera se dejó el alma, lo dio todo, tuvo un encontronazo con Alonso en la salida consiguiendo superarle, adelantó a Berman, a Piastri, a Hadjar, a Sainz para llegar al cuarto lugar virtual en una cabalgada brutal que Ferrari estratégicamente la tiró a la basura, volviendo a colocarle detrás de un Piastri al que ya la diferencia de ritmo y velocidad punta no alcanzó a recuperar. Tampoco aprovechar la penalización de Antonelli, del que se quedó a solo una décima. Frustrante es poco, todo sale mal. Charles explotó por la radio tras cruzar la línea de meta cuando le comunicaron el resultado y no es para menos. Hamilton remontó al décimo tras evitar todo el follón inicial y tener una primera parte de la carrera efectiva, pero reportó problemas de frenos y en su segundo stint su ritmo fue excesivamente pobre, quedándose ahí estancado, siendo más presionado por Ocon de lo que él podía presionar al Sauber.
Carlos Sainz, en unas condiciones más estables, como era de esperar, cae ante coches netamente superiores hasta el séptimo, pero completa una carrera sólida, con un ritmo y gestión fuertes, una estrategia desde el muro sin fisuras, solo terminó a 4 segundos del sexto y a 10 del podio en 50 vueltas, con un Williams con el FW 47, manteniendo a otros 10 segundos al siguiente clasificado, más cerca de la zona alta que de la media. Aquí el español, que se encuentra en estado de gracia, sumando un buen botín que afianza a Williams en el quinto lugar del Mundial de Constructores. Se puede ir muy satisfecho. Albon, catastrófico fin de semana, error de ayer, al error de ayer se le acumulan los de hoy, se llevó a Colapinto en la salida y luego a Hamilton cumplió las sanciones pertinentes que se le impusieron y se retiró. Hadjar consigue sumar para Racing Bulls con otra rocosa prueba, sin hacer ruido, sin nadie por delante, Sainz estaba fuera de alcance, ni nadie por detrás, no permitió llegar a ningún revoltoso de la zona media, completó un trabajo exquisito, mientras Lawson se llevó a Piastri en la salida, alocados primeros metros del neozelandés que dañó su monoplaza y se hundió en la parrilla hasta el penúltimo lugar a pesar de no meterle una sanción. Tenía una oportunidad de oro para sumar que desperdició claramente, una carrera atroz en el peor momento, ya que su futuro se está decidiendo entre bambalinas en los despachos. Vamos con Sauber, carrera Made in Nico Hülkenberg, sin meterse en problemas, con una gestión sublime, aprovechando los problemas ajenos, se planta una estrategia monumental, leyendo antes que nadie las bondades del neumático duro, que hoy fue el mejor, para exprimirlo al máximo posible en pista, ascendiendo en la parrilla hasta el noveno lugar, que no cedió en el segundo stint con los medios, ni teniendo un 7 veces campeón del mundo con un Ferrari detrás de él. La solidez personificada, y en fines de semana impredecibles como este, Nico es vida. Vuelve a sumar en un escenario donde antes de aterrizar no lo esperaban, así que también se van muy satisfechos. El desastre llega con Bortoleto, en la salida se lanzó por dentro en la curva 1 a lo kamikaze y reventó a Stroll, que a su vez hace de bolo con otros competidores. Los dos acaban fuera de carrera y además de arruinar varios días competitivos, se gana una visita a los comisarios y una sanción de 5 posiciones en la parrilla del Gran Premio de Qatar por causar el accidente múltiple. Llegan dificultades para el brasileño, pero no todo iba a ser de color de rosa en su año debut. Haas se queda en tierra de nadie esperando un lío que veremos si llega a suceder, con investigaciones en curso para poder sumar, ya que por méritos propios estaban en ese límite justamente por detrás de la 10ª posición. Además, en esta ocasión con un Ocon más sólido en la gestión, liderando a los estadounidenses con respecto a Berman, pero consecutivamente en pista. Ambos pilotos construyen un domingo muy similar, salida buena, esquivando el follón inicial, ritmo decente con los duros, 0 errores graves. La parte positiva para ellos es que, viendo cómo empezó el fin de semana, la recuperación ha sido notable, han tenido un coche sólido, fiable y constante, y con un poco de caos extra estaríamos hablando de puntos. No ha sido un circuito propicio, cortan esa racha espectacular que llevaban, pero han conseguido maximizar oportunidades y esa es la parte importante también. Los milagros son difíciles de mantener cuando llega la realidad de la carrera para Aston Martin, que expone sus virtudes y carencias. Ayer se pudo maquillar con la lluvia, pero Alonso cayó a plomo en la carrera, tuvo un leve toque en la salida que descolgó el end plate de su alerón delantero, algo que obviamente no ayudó, pero no había ritmo alguno, cayendo hasta el 13º, y porque hubo coches retirados, otros con daños graves. Si no era MR25 aquí, era un completo desastre destinado a cerrar la parrilla. Stroll fue arrollado por Bortoleto en los primeros metros y no hay mucho más que añadir. E hilamos con Alpine, poco que decir también de ellos, ya que Gasly fue un bolo más de la tirada de Bortoleto, reportó 10 puntos de pérdida de carga aerodinámica, mientras que Colapinto fue arrollado por Albon, perdiendo a su vez 6 puntos de carga aerodinámica en el difusor, y algo de daño también tuvo en el fondo, provocando un equilibrio nefasto de la 525. Tortura para ambos, simplemente terminar tenía mérito, parada adicional de 4 segundos para Colapinto, aunque le avisaron previamente. Los daños no permitieron tener una gran efectividad a los mecánicos para levantar el coche en la parada, tuvieron grandes dificultades para hacerlo. Gasly se la jugó como Antonelli a alargar los duros hasta el final, pero tras esos primeros metros sus destinos estaban sellados. Una lástima, porque aquí había ritmo para acercarse como mínimo a la zona de puntos. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego.